Bueno, muy buenas tardes para todos y gracias por estar aquí. Como ven, hay una silla vacía que no sabemos si se alcance a llenar, pero corresponde al escritor colombiano Santiago Gamboa, que lamentablemente tiene un cruce de horarios, así que esperamos que llegue en algún momento y se pueda incorporar a esta conversación que vamos a tener alrededor de un tema que presiento causará algún tipo de discusión o de polémica, porque en su momento pues fue un tema bastante debatido, discutido, incluso bastante criticado. Me dice Edmundo, que es uno de los convocados a este libro llamado Macondo, que Alberto Fuguet, uno de sus editores, lo han conminado muchas veces a que reedite este libro y él se ha negado tajantemente. Este libro, que apareció en 1996, que hoy no se consigue y que de alguna manera hace parte de una época de la cual son parte Jorge Franco, a quien creo que todos ustedes conocen, autor colombiano, premio Alfaguara de novela, exitoso autor de Rosario Tijeras, una novela que ha dado, digamos, para varios formatos, para películas, para telenovelas, para televisión, y Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, profesor de literatura en Estados Unidos y quizás una de las personas que ha mirado con más cuidado la literatura latinoamericana contemporánea en estos últimos 20 años. La historia de este libro, la resumo para los que no la conozcan, es que tres estudiantes que estudiaban en un taller muy famoso, en un taller literario que hay en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, se entusiasmaron con la idea de un profesor que quería publicar unos relatos que ellos escribieran. Eso supuso una emoción muy grande para estos tres latinoamericanos, porque era ser traducidos al inglés, entrar en un mercado que en ese momento, comenzando los años 90, pues no había sido penetrado con la misma fuerza que ha sido hoy, ya estoy hablando de los latinos, y en ese entusiasmo le pasan los cuentos a este profesor, y el profesor, la respuesta que les da es: aquí no encuentro lo que yo estoy buscando de Latinoamérica, que es realismo mágico, que es mujeres que levitan, que es, digamos, el gran cliché de lo que se supone somos los latinoamericanos. Evidentemente estos tres cándidos escritores se desinflaron muchísimo y con el tiempo decidieron responderle a ese profesor editando este libro que apareció en 1996 con un número de relatos interesante y un número de escritores que ronda los 12 escritores. Faltan muchos países, era un momento en donde no había internet, en donde, o estaba comenzando el internet más bien, en donde las comunicaciones no eran tan fáciles, y tanto Jorge como Edmundo creo que hacen parte de una generación a la que le fue, digamos, impuesta o a la que le fue, digamos, legada una tarea de ocupar un espacio no siempre claro en la literatura latinoamericana, aunque hoy estos temas parezcan algo banales, es decir, la aparición del continente que somos, de lo urbano que somos, de los géneros que hemos asumido en estos últimos 20 años, creo que en ese momento no lo era tanto, y no sé si ustedes coincidan conmigo. Así que, Jorge, me gustaría que me contaras qué hacías tú en 1995, qué escritor eras y qué sentiste cuando apareció esta suerte de manifiesto llamado Macondo. Bueno, buenas tardes. Yo en el año 96 ya llevaba un tiempo escribiendo. Yo venía básicamente del cine, pues había estudiado cine y quería contar historias a través de la pantalla, a través de la cámara, pero por pues, cuestiones de la vida, pues terminé fue escribiendo para literatura y no para cine. Me sentía más a gusto en ese tipo de trabajo y comencé a preparar una serie de cuentos que publiqué justamente cuando sale Macondo, el libro, en el año 96. Digamos que yo sentía una gran alegría por publicar mi primer libro de cuentos, mi primer libro que publicaba como escritor, y al mismo tiempo
expectativa por los autores también que estaban surgiendo, que la mayoría de ellos, confieso, en ese momento no los conocía. Te decía ahora que de pronto sentí como, decía, qué bueno haber podido ser parte de esa antología, ¿no? Pero pues entendía también que yo apenas estaba dando como ese primer paso como escritor, y los leí a todos con mucho cuidado en el libro, pues porque eran nombres que también eran nuevos para mí, con el mismo género, con el cuento, y vi pues que había coincidencias, digamos, en lo que no había, ¿no? Que era precisamente eso que estaba pidiendo ese profesor de la Universidad de Estados Unidos. Digamos, mis historias también eran muy urbanas, eran historias de amor básicamente. Todavía ni siquiera en esas historias involucraba a Medellín, sino más bien como temas de parejas y posibilidades de amarse diferentes. Y me encontré algo de eso en algunos de los cuentos que leí ahí. Luego pues comencé a ver todo lo que se comenzó a desatar alrededor como consecuencia de la publicación de ese libro, ¿no? Comencé a oír palabras como parricidio, por ejemplo, y la eterna, digamos, pelea, ¿no? De decir si era necesario matar a ese padre literario para nosotros poder buscar un espacio en la literatura universal. Y ahí pues yo creo que comenzó toda esa temática que creo que es la que vamos hoy un poco como a discutir. ¿Qué opinas tú de ese supuesto parricidio? ¿No hay algo de candidez, Edmundo, en un poco la idea de pelear contra cosas que eran lugares comunes también desde los lugares comunes? No lo sé, solamente me lo pregunto. Bueno, buenas tardes. Lo que pasó con Macondo, en realidad Macondo fue un invento de Alberto Fuguet y Sergio Gómez. A mí cuando me contactaron me dijeron que estaban armando una antología de nueva narrativa latinoamericana, escritores menores de 30 años. Y eso era todo, no tenía, no digamos… te contaron la verdad. No tenía una carga política, ni una carga ideológica, ni siquiera me dijeron cuál era el título, ni nada. Entonces yo, muy entusiasmado, mandé mi cuento y un día me lo aceptaron y me dijeron… Bueno, recibí un sobre de la editorial de Mondadori, pero y ahí fue cuando me enteré cuál era el título del libro y leí el prólogo, que no fue tampoco un prólogo consultado con los 17 autores, ni mucho menos. Fue un prólogo que lo escribieron Alberto Fuguet y Sergio Gómez, que se leyó como un manifiesto. Y claro, pasó que luego, y creo que hasta hoy uno tiene que rendir cuentas de ese prólogo, y lo que sí pasó es que algunos de estos escritores prefirieron distanciarse porque dijeron, este no es mi juego, y otros, entre los que yo me incluyo, dijimos que ya que estábamos en el baile, que debíamos bailar, ¿no? Y que simplemente que teníamos que hacernos cargo de lo que era y lo que reflejaba el libro en ese momento. Ahora, no podemos decir que hubo muchas simplificaciones con respecto a nuestra literatura. No podemos quejarnos de eso si es que en realidad la simplificación la provocamos nosotros, porque era muy fácil, como pueden ver el titular de esta mesa, es muy fácil poner Macondo versus Macondo. Entonces cuando estos escritores hacen esto, entonces se van perdiendo los matices de lo que hacía, digamos, Rodrigo Fresán, o de lo que hacía yo, en diferencia a lo que hacía, digamos, a un Alberto Fuguet o Santiago Gamboa. Entonces sí, creo que hubo una ingenuidad en el sentido de luchar contra un estereotipo con otro estereotipo, creando otro estereotipo, ¿no? Porque al final la representación de América Latina es mucho más… Está, creo, en el medio, es mucho más compleja, no es el realismo mágico, ni tampoco es que todo es cultura urbana.
Entonces, yo, por ejemplo, cuando escribía, yo estaba estudiando en la universidad, haciendo el doctorado, y yo no leía escritores contemporáneos, no leía. Para mí lo más contemporáneo era Vargas Llosa, García Márquez. No leía autores, y sí, gracias a la antología los descubrí. E incluso los cuentos que yo hacía eran cuentos muy influidos por Borges, así, muchos muy atemporales. No trataba de describir el paisaje de Cochabamba, urbano o Latinoamérica, de mi ciudad natal, ni mucho menos. De hecho, cuando envié el cuento, y eso es casi como una especie, eso nunca lo he contado en público, pero es casi como un juego doble de… Cuando envié el cuento, cuando me lo aceptaron, me dijeron que le faltaba algo de color local, no necesariamente la cosa exótica latinoamericana, pero que pusiera más referencias con relación a dónde estaba ambientado el cuento, porque era un cuento ¿Y que… lo hiciste? Me acuerdo que añadí 2 o 3 detalles o sea, de la ciudad donde yo vivo, Cochabamba. Este cuento, Amor a la distancia, era un cuento en el que no había ninguna referencia, pero añadí 2 o 3 detalles pequeños que hacían ver que transcurría en una ciudad latinoamericana. ¿Ustedes dos qué relación tienen con el boom? ¿Cómo fue su relación como escritores con esos escritores que supuestamente se pretendían matar? Ya sabemos que es un poco un juego y sabemos que es un poco una lanzada de piedra a ver qué pasaba, a ver quién salía después de romper la ventana, pero además no se estaban matando al padre sino al abuelo, ¿verdad? Porque sí, la distancia entre nosotros o ustedes y García Márquez pues es la de un abuelo. Pero ustedes, ¿qué relación como lectores y como escritores han tenido con el boom y con lo que supuso, digamos, una figura como la de García Márquez? No, pues básicamente como lectores, pues en mi caso como lector, porque empezando que cuando los leí yo todavía no tenía en mente ser escritor, entonces simplemente los leía pues por el puro placer de leerlos, y algunos de ellos, como el caso de García Márquez, pues ya cuando yo lo leo, ya 100 años de soledad, por ejemplo, es un libro universalmente conocido, un éxito mundial. Entonces ya comienza como a tener esos visos de un libro clásico, y así lo leí. Y lo mismo así leí a Vargas Llosa y a los demás. Solo que cuando ya pues comienzo a escribir, ni siquiera se me ocurre pensar en ellos, pues como referencia, porque de todas maneras el entorno mío ya es diferente. Somos, creo que, escritores urbanos, escritores de ciudad. El panorama político, por ejemplo, también latinoamericano había cambiado completamente de la época de ellos a la época nuestra. Entonces, digamos que esos temas que eran en ellos unos temas pues recurrentes, como las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras del Cono Sur, eso ya para nosotros no tenía ningún sentido, y lo rural tampoco. Lo rural, ese espacio ya no nos pertenecía, y yo creo que menos incluso a los colombianos, ¿no? Porque en décadas anteriores pues el campo fue casi que ese escenario prohibido para los colombianos por la misma violencia, y entonces simplemente era lo que teníamos a la mano, o las referencias de otras lecturas incluso un poco más recientes que las del mismo boom. Bueno, yo los leí en la adolescencia, a casi todos, sobre todo, bueno, García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa. Y de los tres, digamos, el que, bueno, con el que yo sentía que tenía una cosa más afín siempre fue, en ese momento, Vargas Llosa, porque la estructura social del mundo que describía, el mundo del peruano, de la Lima, tenía muchas conexiones con la estructura social boliviana, los problemas, los prejuicios, el racismo, la discriminación, todo lo que aparecía. Por ejemplo, cuando leí La ciudad y los perros, sentía que era una novela que me estaba hablando a mí, a mi sociedad, más allá de que me gustara o no lo bien que estaba escrita. Era una novela que estaba como describiendo la Bolivia en la que yo había vivido, que yo estaba viviendo. Y
no solamente en cuanto a escritura, o sea, no solamente en cuanto a la trama, sino también en cuanto al lenguaje, porque había palabras del español de Vargas Llosa que son palabras del español de Bolivia, por decirte una, la chompa, ¿no? Que es, cuando leía se sentía como que se estaba validando el lenguaje que yo hablaba entre mis amigos, ¿sabes? Si se podía escribir así, con ese tipo de lenguaje tan coloquial del español de los Andes, el español de Bolivia. Entonces, por ese lado yo creo que tenía yo mucha más afinidad con Vargas Llosa, pero con García Márquez siempre hubo una gran admiración como lector, ¿no? Y de hecho, prácticamente, ¿no? Yo en Estados Unidos doy un curso doy un par de cursos, pero un curso que siempre doy, que es un curso canónico de literatura latinoamericana desde modernismo hasta nuestros días. Entonces, siempre enseño a García Márquez, ¿no? Entonces fue un poco raro de pronto estar ahí como, ni siquiera era como parricidio. En el fondo digo, qué mejor homenaje, porque la antología no está diciendo nada de Vargas Llosa, está diciendo algo de García Márquez, está hablando del peso, del poder del nombre Macondo. Una cosa más que quería decir a lo anterior con respecto a ese periodo, es que Macondo fue vista también como una especie de, ¿no? con una mirada muy celebratoria del momento que había llegado de la democracia y todo, como del momento neoliberal que vivía el continente, ¿no? Que eso fue en la antología, sale en el 96. A fines de esa década ya el neoliberalismo hace crisis, surgen los nuevos populismos en América Latina, pero en ese momento cuando sale podemos decir que todavía creo que había algo de euforia con respecto al modelo neoliberal. Entonces sí se vio la antología como una mirada así acrítica, celebratoria de ese momento. Ahora lo interesante o quizás lo contradictorio, porque como hubo esta desconexión entre los textos y el prólogo, es que el prólogo es celebratorio, pero los cuentos no. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, se perdieron en la discusión, porque al final no se discutieron tanto los cuentos, se discutió el prólogo. Eso fue lo que provocó más urticaria, digamos, entre los críticos, que provocó la polémica. Para ustedes, como no sé si son lectores de sus contemporáneos, sé que Edmundo sí, pues porque da clases, no sé Jorge, pero si ustedes pudieran hablar de esa generación a la que pertenecen, ¿qué dirían? ¿Qué pasó, aunque son gente muy diversa, muy distinta de estos 11 autores, o 12, no recuerdo bien? Hay uno fallecido, uruguayo, que se llama Gustavo Escalar. Los demás, algunos siguieron escribiendo, otros no. Es la vida, digamos, de todos. Pero yo sí quisiera saber, ¿ustedes cómo leen a la luz de 20 años atrás a sus contemporáneos? ¿Hay una excesiva representación de la realidad en las novelas latinoamericanas de hoy? ¿Se está tratando de representar un mundo otra vez urbano, otra vez, digamos, todas esas categorías? ¿O ustedes reconocen otro tipo de búsquedas con el lenguaje? Es decir, ¿cómo verían ustedes a la luz de 20 años atrás el hoy de la literatura latinoamericana? Evidentemente desde sus propias lecturas, porque no son ni mucho menos, no les estoy pidiendo una teoría sobre la novela latinoamericana en los últimos 20. Bueno, como lo dijiste, la oferta es muy diversa, digamos, la variedad temática es muy amplia, lo mismo la estilística. Yo no diría como que hay una corriente en particular que uno pudiera seguir de las nuevas generaciones, y tal vez lo que dije ahora al comienzo, esos puntos en común es lo que no tienen, ¿no? La ausencia, por ejemplo, de lo rural, el tema político, por ejemplo, a mí me parece que es el gran ausente
en la nueva literatura. No digo que no haya un compromiso con lo social, porque yo creo que muchos libros sí lo tienen, pero ya el tema político como se concibió en el boom latinoamericano, eso ya no se percibe, ni siquiera ahora, cuando hablaba Edmundo de los nuevos populistas, ¿fue que dijiste? Los nuevos… Sí, que hay una situación, digamos, en Latinoamérica que podría… Que agrupa varios países y una tendencia política, y que sobre eso podía generarse algo, pero ni siquiera sobre eso me parece que hay algo reciente. Incluso algo llamativo también es que hay algunos de ellos, algunos de nosotros, ni siquiera van a lo local para contarlo, ¿no? Están contando historias de Europa, historias, incluso recurren a la novela histórica para contar otros acontecimientos, pero contados por escritores latinoamericanos actuales. Y de pronto hay algo que me parece también percibir, no sé si estoy equivocado, ya no hay, como se veía más en el boom, una búsqueda por la experimentación literaria en lo estilístico. Yo creo que se ha vuelto un poco más como que es muy válido, a la forma de narrar tradicional, ¿no? A contar una historia, digamos, bien contada, pero sin búsquedas, digamos, a lo cortasarianas, que eso fue, digamos, Cortázar fue como el boom, como el gran, diría yo que él fue como el gran experimentador, y eso hoy en día yo veo algo como mucho más como algo más convencional en la forma de narrar. Edmundo. Bueno, yo creo que algunos detalles importantes en cuanto a lo que pasó en los 90, creo que hubo un intento de reflexionar acerca del impacto de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios en la sociedad. Muchas veces, bueno, digo reflexionar, pero en algunos casos, más que reflexión, fue simplemente registrar ese nuevo paisaje que aparecía en Latinoamérica, de un continente que a fines de los 80 comienza a ser más urbano que rural. Entonces, en los años 90 hubo un intento de registrar ese paisaje urbano, y en algunos casos, es cierto, esa simplemente fue una cosa más bien epidérmica de mostrar, ¿no? el nuevo paisaje. Y en otros casos creo que sí hubo un intento de reflexionar sobre lo que podían producir el impacto de las nuevas tecnologías, los nuevos medios, que no ha hecho más que exacerbarse en los últimos 20 años, ¿no? Con la aparición de Internet y todo eso, ¿no? Creo que nosotros vivimos muy de golpe ese impacto, ¿no? De la presencia de los nuevos medios, y había un intento ¿no? Lo ves en la obra de Alberto Fuguet o de Rodrigo Fresán, un intento de registrar ese impacto. Ahora, creo que también hubo un intento de reconfigurar el rol del escritor, porque sí, si había algo contra lo que nos rebelábamos, era que en general en América Latina, y sobre todo pensamos en los escritores del boom, eran escritores que tenían un lugar importante en la esfera pública, y si pasaba algo en Nepal, digamos, aparecía ahí una declaración de Carlos Fuentes, o si pasaba algo, se convirtieron como en interlocutores hasta el punto de que, ¿no? Si pasaba algo aquí con la guerrilla, pedía hablar con García Márquez como intermediario con el gobierno, que es una figura que, digamos, es parte de la tradición latinoamericana, ¿no? Viene desde la colonia, del siglo XIX, la figura del gran letrado Sarmiento, ¿no? que escribe, pero que también participa en la construcción de la nación. Y eso creo que estaba de manera más explícita en escritores como Vargas Llosa o Carlos Fuentes, y de manera menos explícita en los otros, ¿no? Entonces, sí, en un buen grupo de mi generación hubo un intento de adoptar un tipo de modelo de escritor
que creo que era más así el estilo del escritor norteamericano, que no participa mucho en la esfera pública, o sea, que pasa algo en las elecciones y no van a pedirle declaraciones a Toni Morrison, digamos, ¿no? Ahí se mueven por otros canales. Y con el tiempo creo que siento que fue una cosa, una propuesta que, digamos que, o sea, creo que en la nueva generación incluso se insiste más en esto. Creo que en la nueva generación no hay mucho deseo de participar en la, por lo menos políticamente, no quieren intervenir con sus novelas, pero no necesariamente con declaraciones. No quieren ser así intelectuales públicos. Creo que en los años 90 hubo una especie de ruptura, de parteaguas, y hay escritores que continuaron con ese modelo y otros que prefirieron una cosa más de replegarse a sus cuarteles de invierno, digamos, y no tratar de participar tanto en la esfera privada, en la esfera pública. Creo que nada de esto se podría explicar, y ignoro por qué no aparece su nombre en esta antología. Nada de esto se podría explicar, creo yo, sin la popularización de Roberto Bolaño y la aparición, digamos, en el mundo de las letras, primero hispanoamericanas, de la mano de Jorge Herralde, y después a muchos otros idiomas. Me parece que Bolaño remueve a su manera todo lo que este manifiesto no logró remover del todo, es lo que quiero decir. Me gustaría que hablaran los dos de la figura de Roberto Bolaño, mientras le doy la bienvenida a Santiago Gamboa, que está entrando en este momento. Bueno, podríamos incluso recordar, porque creo que coincidimos los tres en un evento que se hizo ¿en qué año fue? 2003, creo, en Sevilla, que fue precisamente con Roberto Bolaño, con algunos de los que están aquí en la antología de Macondo, y otros que ya habíamos entrado, digamos, a ser parte de esa generación literaria. Y era como, no sé, al menos yo lo percibí como estar con un hermano mayor que nos tomaba el pelo. Básicamente yo sentía que Roberto se había, pues lo digo de una manera positiva y cariñosa, se había apoderado de esa reunión. Marcaba el ritmo, marcaba la pauta de lo que estábamos hablando, y yo creo que eso es algo que se lo merecía, ¿no? Y yo creo que todos estábamos de acuerdo en que Roberto tenía que ser el líder de esos diálogos que teníamos, y lo celebramos. Pues estábamos ahí con una figura que realmente era un referente importante para nosotros en literatura. Santiago, no sé si… Bueno, pido disculpas, vengo corriendo de otro acto. Bueno, para mí esa reunión con Bolaño tuvo muchísimas, yo tengo muchos recuerdos de muchos tipos, pero efectivamente Bolaño tenía una característica, y es que era el escritor favorito de todos sus colegas, ¿no? Todos los escritores de nuestra generación, cuando nos reuníamos, en algún momento hablábamos de Bolaño, de los libros de Bolaño, con una admiración que variaba entre, digamos, ser absolutamente fanáticos y de ahí hacia arriba. Es decir, yo creo que no había ningún miembro de nuestra generación en América Latina, Edmundo, en ese momento, corrígeme si me equivoco, que no sintiera por Bolaño realmente una admiración gigantesca. Y entonces Bolaño fue un bestseller entre los escritores, mucho antes de… Él no era un autor de masas, no era muy leído. Yo recuerdo que inclusive en esos años, en Colombia mismo se lo leía, prácticamente no era conocido, ¿no? Cuando yo venía a Colombia y hablaba de Bolaño, nadie lo conocía. El único, me acuerdo siempre, el único que lo conocía era Luis Fernando Charri, en esos años. Después, cuando murió, ya empezó a ser muy conocido. O probablemente lo conocía gente que no podía, que no escribía, que no era comentarista literario, etcétera, y por lo tanto… Y esa era para mí una grandísima paradoja. Era como más bien el gran escritor de los escritores.
Yo recuerdo que Jorge Volpi, yo lo conocí a Bolaño un poco antes y tuve con él un trato muy cercano e inclusive una amistad muy fuerte, porque Bolaño y yo participamos en un proyecto de la editorial Mondadori de esos años de hacer un libro de viajes, y entonces él eligió Roma, que era la ciudad donde yo vivía. Entonces él vino como en el año 99 a Roma y entonces me escribió pidiéndome ayuda, que un hotel y tal. Yo le dije, hombre, ¿qué hotel? ¿Te vienes a mi casa? Pues imagínate, yo en ese momento, en el año 99, recuerdo el día en que fui a encontrarme con él en Roma, y yo cuando caminaba hacia la plaza donde nos habíamos dado cita, yo sentía como si fuera a conocer más o menos a Thomas Mann, y no exagero. Esa era la admiración que yo tenía y que muchos de nosotros teníamos por Bolaño ya en esos años, antes de 2666 y de muchos otros libros, pero posterior obviamente a Los Detectives Salvajes, ¿no? Entonces Bolaño era una explosión, un despertar de la narrativa. Yo tengo la teoría de que Bolaño no era de nuestra generación, pero él insistía en que sí, era más él el que insistía. Yo creo que Bolaño es como el último autor latinoamericano al estilo, entre comillas, latinoamericano, porque en sus libros hay una cierta problemática que también de algún modo retoma temáticas de los 70, hace una crítica de las militancias que llevaron a la juventud a la muerte. Recuerden el final de Amuleto, cuando dice, esos jóvenes iban cantando hacia el valle y el valle se quedó solo, dice, y ya no están esos jóvenes, murieron. Dice, pero el eco de ese canto se quedó en el valle y ese eco será nuestro amuleto, dice Bolaño, ¿no? Él era el último, pero al mismo tiempo nos abría a los demás, a la generación más joven, hacia temáticas que eran muy cercanas para nosotros. Escribía con muchísima libertad en cualquier parte del mundo, tenía realmente una estética muy moderna. Entonces nosotros nos sentíamos como, pues hablo en plural, pero en realidad yo me sentía como ante un fenómeno pues extraordinariamente especial y probablemente ante un pues gran genio de la literatura, ¿no? Edmundo. Bueno, no, él… ¿Sabes por qué no aparece ahí? Creo que porque nadie lo conocía en ese entonces. O sea, el libro importante, el primero que digamos lo hace más conocido por el gran… La literatura nace en América, que es del 96. Él había publicado otras cosas antes, él había publicado cosas como poeta y también tenía un par de libros como La pista de hielo, pero todavía todo eso era más como secreto, ¿no? Como un escritor todavía no tenía su público. Es el 96 cuando sale la antología, ¿no? que aparece ahí. Luego, claro, en el caso específico de Chile, en esos años hubo, ¿no? Bolaño tenía una relación muy como de resentimiento, una cosa muy intensa con Chile, ¿no? Con lo que había pasado con Chile, con lo que había pasado con su propia vida en Chile, con el hecho de que después de la dictadura de Pinochet, bueno, buena parte del establishment cultural intelectual había participado de una forma u otra en la dictadura, y después tampoco había habido el enfrentamiento que hubo, digamos, en Argentina con el pasado reciente de la dictadura, ¿no? En ese entonces, en esos años, Pinochet hasta el 99 todavía era senador vitalicio. Entonces creo que ahí también había una, digamos, hubo ataques específicos de Bolaño a Fuguet, aunque la paradoja se da que en una última antología de cuentos que se ha publicado de Fuguet en Chile, sale con una frase de Bolaño atrás, ¿no? Como que al final Bolaño termina legitimando a escritores que son muy diferentes en cuanto a temperamento, ¿no? Así que yo creo que esa era la razón principal que… Ahora, la revolución Bolaño, yo creo que esa
esa fue la verdadera revolución de ese momento, ¿no? Porque creo que nosotros lo que estábamos buscando era cómo recoger el legado del boom, pero a la vez, digamos, hacer otra cosa diferente, ¿no? Cómo apartarnos de unas estéticas que eran muy marcadas, ¿no? Tú escribías una metáfora, inmediatamente un poquito, decía, esto es García Márquez, ¿no? Son mundos muy peligrosos, ¿no? Nosotros nos apartamos porque el mundo de García Márquez era demasiado peligroso como influencia, ¿no? Un estilo que se pegaba muy fácilmente y que se te reconoce, como igual se reconoce el estilo de Rulfo o el de Borges, ¿no? No eran estilos transparentes, fáciles de asimilar, y de hecho los que han seguido en esa corriente de García Márquez han terminado quemándose, ¿no? O sea, han terminado quemándose en el sentido de que no han podido trascender. Yo estoy seguro que el realismo mágico no ha muerto, simplemente que necesitaba cierta distancia para que, no sé, pueda ser renovado con otra mirada para el siglo XXI, ¿no? Y a nosotros nos tocó ser parte de ese repliegue. Y ahí, claro, cuando nos apartábamos de esos modelos, de los escritores del boom, a los que a la vez también admirábamos, apareció, como dice Santiago, casi como una especie de bisagra, Bolaño, Roberto Bolaño, como un autor que nos permitía, nos podía mostrar un camino diferente, pero que a la vez seguía dialogando de manera muy intensa con las propuestas de los escritores del boom, ¿no? Con el juego lúdico de Cortázar, con la ambición totalizadora de Vargas Llosa o Fuentes o García Márquez. Y eso creo que fue lo mejor de la influencia o ¿no? de la presencia de Bolaño y es, ¿no? hoy en la literatura. Voy a terminar con una pregunta que creo que es de las cosas más interesantes que dice ese prólogo, que ya hemos discutido, creo, durante estos 50 minutos. Y es que el prólogo dice que para un escritor colombiano en ese entonces, y yo creo que suscribiría lo mismo hoy, aunque la circulación, los medios electrónicos, las editoriales independientes han contribuido a lo contrario, sigo creyendo que las cosas son así. Es que un escritor colombiano, para que lo conozcan en Bolivia, tiene que ser publicado primero en Barcelona, o ojalá vivir en Barcelona, dice el prólogo literalmente. Para ustedes, ¿eso ha cambiado el lugar del escritor latinoamericano, y eso entre comillas, el escritor que habita, digamos, esta parte del planeta, en cuanto a sus libros, en cuanto a sus temas? ¿Es fácil para ustedes? ¿Ven algún cambio en la circulación de sus propios libros, en que ustedes puedan leer a sus contemporáneos con facilidad en países como el nuestro, sin tener que ir a España para poder ser irradiado ese continente? Santiago. Bueno, yo pienso que todavía existe una situación de encierro muy grande, pero no es igual, es decir, se ha abierto un poco. A mí me parece, antes estábamos hablando de cómo Bolaño no era conocido en el año 2000 aquí, y eso que había ganado el Rómulo Gallegos, lo conocían probablemente los especialistas y gente muy cercana a la literatura, pero no eran. Pero por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 o 3 años, aquí en Colombia nadie conocía a Horacio Castellanos Moya, que es uno de los más grandes escritores en lengua española en este momento, salvadoreño, y recién ahora que se publicó en España, su último, creo que, bueno, no su último, no, su 12º o 13º libro, entonces ahora sí ya empezaron a distribuirlo en Colombia. Bueno, se me escapa ahora el título. Entonces eso… ¿El sueño del retorno? El sueño… No, todavía el anterior. Una reedición del Asco, ¿no? No, bueno, ahora empezaron con el Asco, con el Sueño del Retorno, pero el primero que publicaron acá era La Sirvienta y el Luchador y el Luchador y la Sirvienta. Entonces, claro, estamos hablando de hace 2 años y 3 años. Estamos hablando de una editorial como la editorial Tusquets, que forma parte del Grupo Planeta y que además es una editorial que tiene imprentas, o sea, que imprime en México. Entonces, tampoco estamos tan lejos. Y sin embargo, pues fíjense, ahora, yo no sé si España haya también un poco perdido esa predominancia, y ahora también, por ejemplo, México se ha convertido en un gran, digamos, distribuidor de autores por sus mismas regiones. Eso habría que mirarlo.
el trabajo de editoriales independientes que han ido creciendo algunas, otras siguen siendo de tamaño medio, también ha sido muy bueno y esas han logrado como llevar autores por los países de América Latina y hacer conocidos autores que pues, de otra manera no volverían a caer dentro de esa ley de fronteras que parece ser América Latina. Yo pienso que, sinceramente, yo pienso que hoy no es tan necesario como hace 20 años ser publicado en España para ser conocido en el resto de América Latina, precisamente gracias a esas editoriales independientes. Pero por otro lado, la situación, pues, de algún modo sigue siendo bastante asombrosa por casos como el de Horacio, ¿no? Bueno, yo tengo una percepción respecto al mercado español que es bastante caprichoso, me parece a mí. Es un mercado que a veces se abre a lo latinoamericano, a veces se cierra. Me parece que también la crisis por la que ha pasado en los últimos años también ha influenciado mucho, ha afectado nuestra presencia latinoamericana en la misma España, pero no la veo como excusa porque creo que de todas maneras sí hay un capricho en ellos que yo no he podido entender muy bien, digamos, por cuáles son esos favoritismos que ellos tienen, qué es lo que les gusta leer. Es algo que todavía a mí se me hace un poco complicado. Y me alegra mucho, y con eso coincido con Santiago, que ya desde aquí, desde América, mercados como México se han ido consolidando también como plataformas para dar a conocer más autores. Sin embargo, esas fronteras en nuestros países siguen siendo todavía muy complicadas, muy esquivas. A mí siempre me ha parecido inaudito pues, que un mercado tan amplio de lectores que compartimos el mismo idioma tengamos tantas dificultades para leernos. Es difícil leer lo que se está publicando en Bolivia, en Ecuador, en otros países porque no hay un cruce editorial que mueva tanto esos mercados, esos autores. Y ahora en referencia al hecho también de por qué vivir en otros países distintos a los que nacimos, siguiendo esa tradición, digamos, de los autores del boom que optaron por Europa. Yo pienso que de todas maneras nuestras ciudades han cambiado bastante. No es lo mismo una Bogotá de los años 60, 70 en comparación a Europa, a como lo es ahora, que es, digamos, está más, se asemeja más a ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, a las mismas ciudades europeas. Entonces yo creo que esa necesidad imperiosa pues como de buscar cultura o culturización, o sí, absorber esa cultura a través de la vivencia, pues yo no la veo tan necesaria. Yo creo que hoy las ciudades hoy en día se parecen mucho más las unas a las otras y eso nos permite, pues digamos, como estar empapados de cosas muy similares al mismo tiempo. Edmundo, finalmente. Bueno, yo coincido con ellos. Yo creo que sí se está descentralizando por suerte la situación y parte de esa descentralización, porque hubo un momento en que era cierto que España era la condición, ¿no? el paso obligado para poder llegar al resto de Latinoamérica. Sigue siendo un país, un mercado muy influyente, pero ya creo que no es el único y parte de la respuesta, la salida a esto tiene que ver con que ha habido una recuperación en los últimos años de ciertos mercados editoriales que algún día fueron muy importantes, ¿no? Si pensamos que en los años 50 y 60 las editoriales que marcaban el paso eran editoriales como Losada o Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, editoriales mexicanas o editoriales argentinas. Eso se perdió durante un par de décadas y ese hueco, ese vacío lo ocuparon sobre todo las grandes editoriales españolas. Pero ahora con la aparición de esta enorme cantidad de editoriales independientes, creo que eso ha creado un nuevo circuito, un circuito alternativo que le ha dado una vitalidad y ha descentralizado en buena parte la circulación de libros. Todavía falta mucho por hacerse, pero creo que yo digo esto, que la solución y que cada vez yo la voy a adoptar es el método Aira, ¿no? Porque creo que César Aira es un escritor
que estuvo un paso delante de todos nosotros con este tema de la circulación de libros, y él fue el que en su estilo comenzó a hacer circular sus textos de una manera indiscriminada. Obviamente escribe también de una manera excesiva, pero le pedía un texto a una editorial pequeña de Córdoba y se lo daba, le pedía a una editorial mexicana chiquita o grande, se lo daba, le daba a Mondadori otro libro, le daba otro a una editorial colombiana, y de pronto el mercado se inundó de libros de Aira en todas partes. Y lo que yo siento es que muchos escritores, no de mi generación, de la generación siguiente, o han aprendido de Aira o lo hacen de manera intuitiva, pero noto cómo sus libros están circulando aquí sin ir más lejos. Fernanda Trías, una escritora uruguaya que acaba de publicar con Laguna Libros, con una editorial colombiana, una novela, La Azotea, que salió primero en Uruguay. También hay ediciones, creo que va a haber una edición de su libro en Bolivia, hay otras ediciones de sus cuentos en Argentina o en Chile. Creo que hay una relación más fluida con las editoriales también, ¿no? Hay editoriales que todavía te exigen, sobre todo las grandes, firmar contrato para derechos universales. Y creo que contra eso hay una rebelión a eso, ¿no? Decir, no, vamos a mejor, si no puedes llegar a Perú, prefiero una editorial peruana que sea a cargo de mi libro ahí. Y creo que eso está cambiando, ¿no? Está cambiando incluso una reconfiguración de la forma en que el escritor se relaciona con las editoriales, y eso está permitiendo que mejore la circulación de textos, aunque todavía hay mucho por hacer. Un minuto me pide Santiago. Sí, quería hacer un comentario más oyendo a Edmundo y a Jorge. Se me ocurre que también hay algo que vale la pena tal vez señalarlo, y es que hay un gran desinterés en general, en el mundo entero, por el resto del mundo, y América Latina no está exento de eso. También, es decir, no es solamente un problema editorial, no es solamente un problema de multinacionales que deciden políticas culturales, sino que también hay un gran desinterés de una sociedad por la sociedad al lado. Y eso pasa en Europa también. Vayan y pregúntenle a los autores españoles cuántas novelas italianas, portuguesas, alemanas, danesas han leído. Todo el mundo lee a los ingleses y a los norteamericanos, todo el mundo, pero existe una literatura europea, ¿la leen los europeos? O sea, los españoles leen a los italianos leen a los franceses leen a los alemanes, nosotros leemos a los mexicanos le interesamos a alguien. Es decir, hay un gran fenómeno de desinterés que tiene que ver probablemente también con con este gran individualismo, con esta ausencia de teorías colectivas en la que el mundo entero vive, ¿no? Entonces no es solamente también una maldad desde un punto de vista capitalista, también creo yo hay un fenómeno social mucho más de fondo ahí. Creo que quedan enunciados unos temas, me hubiera encantado que habláramos más, pero se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar aquí, y a ustedes tres, muy gracias por sus palabras. Parte de una época de la cual son parte Jorge Franco, a quien creo que todos ustedes conocen, autor colombiano, premio Alfaguara de novela, exitoso autor de Rosario Tijeras, una novela que ha dado, digamos, para varios formatos, para películas, para telenovelas, para televisión, y Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, profesor de literatura en Estados Unidos, y quizás una de las personas que ha mirado con más cuidado la literatura latinoamericana contemporánea en estos últimos 20 años. La historia de este libro, la resumo para los que no la conozcan, es que 3 estudiantes que estudiaban en un taller muy famoso, en un taller literario que hay en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, se entusiasmaron con la idea de un profesor que quería publicar unos relatos que ellos escribieran. Eso supuso una emoción muy grande para estos 3 latinoamericanos, porque era ser traducidos al inglés, entrar en un mercado que en ese momento, comenzando los años 90, pues no había sido penetrado con la misma fuerza que ha sido hoy.
Bueno, muy buenas tardes para todos y gracias por estar aquí. Como ven, hay una silla vacía que no sabemos si se alcance a llenar, pero corresponde al escritor colombiano Santiago Gamboa, que lamentablemente tiene un cruce de horarios, así que esperamos que llegue en algún momento y se pueda incorporar a esta conversación que vamos a tener alrededor de un tema que presiento causará algún tipo de discusión o de polémica, porque en su momento pues fue un tema bastante debatido, discutido, incluso bastante criticado. Me dice Edmundo, que es uno de los convocados a este libro llamado Macondo, que Alberto Fuguet, uno de sus editores, lo han conminado muchas veces a que reedite este libro y él se ha negado tajantemente. Este libro, que apareció en 1996, que hoy no se consigue y que de alguna manera hace estos temas parezcan algo banales, es decir, la aparición del continente que somos, de lo urbano que somos, de los géneros que hemos asumido en estos últimos 20 años, creo que en ese momento no lo era tanto y no sé si ustedes coincidan conmigo. Así que Jorge, me gustaría que me contaras qué hacías tú en 1995, qué escritor eras y qué sentiste cuando apareció esta suerte de manifiesto llamado Macondo. Bueno, buenas tardes. Yo en el año 96 ya llevaba un tiempo escribiendo. Yo venía básicamente del cine, pues había estudiado cine y quería contar historias a través de la pantalla, a través de la cámara, pero por pues, cuestiones de la vida, pues terminé fue escribiendo para literatura y no para cine. Me sentía más a gusto en ese tipo de trabajo y comencé a preparar una serie de cuentos que publiqué justamente cuando sale Macondo, el libro, en el año 96. Digamos que yo sentía una gran alegría por publicar mi primer libro de cuentos, mi primer libro que publicaba como escritor, y al mismo tiempo expectativa por los autores también que estaban surgiendo, que la mayoría de ellos, confieso, en ese momento no los conocía. Te decía ahora que de pronto sentí como, decía, qué bueno haber podido ser parte de esa antología, ¿no? Pero pues entendía también que yo apenas estaba dando como ese primer paso como escritor, y los leí a todos con mucho cuidado en el libro, pues porque eran nombres que también eran nuevos para mí, con el mismo género, con el cuento, y vi pues que había coincidencias, digamos, en lo que no había, ¿no? Que era precisamente eso que estaba pidiendo ese profesor de la Universidad de Estados Unidos. Digamos, mis historias también eran muy urbanas, eran historias de amor básicamente. Todavía ni siquiera en esas historias involucraba a Medellín, sino más bien como temas de parejas y posibilidades de amarse diferentes. Y me encontré algo de eso en algunos de los cuentos. Ya estoy hablando de los latinos, y en ese entusiasmo le pasan los cuentos a este profesor, y el profesor, la respuesta que les da es: aquí no encuentro lo que yo estoy buscando de Latinoamérica, que es realismo mágico, que es mujeres que levitan, que es, digamos, el gran cliché de lo que se supone somos los latinoamericanos. Evidentemente estos tres cándidos escritores se desinflaron muchísimo y con el tiempo decidieron responderle a ese profesor editando este libro que apareció en 1996 con un número de relatos interesante y un número de escritores que ronda los 12 escritores. Faltan muchos países, era un momento en donde no había internet, o estaba comenzando el internet más bien, en donde las comunicaciones no eran tan fáciles, y tanto Jorge como Edmundo creo que hacen parte de una generación a la que le fue, digamos, impuesta, o a la que le fue, digamos, legada una tarea de ocupar un espacio no siempre claro en la literatura latinoamericana, aunque hoy